Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a Debate Abierto. ¿De qué se ha hablado desde ayer intensamente? De la famosísima pericia de Gendarmería del caso Nisman. Esta es la pericia de Gendarmería del caso Nisman, la pericia que muy pocos periodistas han leído. ¿Por qué es tan importante esta pericia de Gendarmería? En todo el expediente, la voy a bajar, en todo el expediente del caso Nisman, lo único que hay que habla de la posibilidad de que lo de Nisman haya sido un asesinato, lo dice claramente, es la pericia de Gendarmería. El resto, en los casi 200 cuerpos del expediente, no hay nada sobre la realidad de un asesinato. Nada de eso está indicado ahí. Todo lo que hay en el expediente dice que fue un suicidio. ¿Pero por qué es tan importante la mentira del asesinato de Nisman? Es muy importante porque cuando muere Nisman el 18 de enero de 2015, Mauricio Macri estaba tercero en todas las encuestas. Primero estaba Scioli, después estaba Sergio Massa y tercero estaba Mauricio Macri. A partir de la utilización política de la mentira de que Nisman había sido asesinado, empieza a cambiar el panorama político y empieza a crecer fuertemente la figura de Mauricio Macri. Yo soy de los que creen que esta es la fake news, la mentira más grande desde la vuelta de la democracia y que ayudó muchísimo a la victoria de Mauricio Macri. Por eso hay que desterrar de una vez por todas esta mentira. Yo aplaudo a la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, que ha decidido investigar a través de un sumario interno. Eso no significa interferir para nada con la justicia. Lo que va a hacer la ministra es investigar gente que está a su cargo. La gente que está a su cargo es nada menos que el cuerpo pericial de Gendarmería, que es una fuerza de seguridad que depende de ella. Entonces, ¿por qué hay tanto miedo? Me voy para el otro lado. ¿Por qué hay tanto temor de que la ministra Sabina Frederick investigue la pericia de Gendarmería? Porque todos saben, desde el diputado Waldorf hasta la ex querella Sandra Arroyo Salgado, por supuesto el fiscal Tayano, Patricia Bullrich, el juez Ercolini, todos saben perfectamente que esta es una pericia absolutamente mentirosa y se lo voy a demostrar en un rato nada más. Primero quiero escuchar la conversación, bueno, lo contó el Gato Silvestre, la verdad que yo estaba caminando temprano a la mañana escuchando por Radio 10 al Gato Silvestre, como hago todos los días, lo escucho entrevistar a la ministra de Seguridad. Le mandé un mensaje al Gato diciéndole, preguntale por la pericia de Gendarmería, que es uno de los grandes escándalos de esa fuerza en esta época. Él le pregunta y así contesta Sabina Frederick. Ministra, le hago otra consulta sobre otro tema que fue muy polémico en su momento, que fue esa pericia que la ex ministra Patricia Bullrich ordenó a la Gendarmería sobre el caso Nisman, que realmente fue un escándalo, ¿no? Donde se había hecho ahí un baño, reconstruido todo sin que la Gendarmería nunca haya realizado esto y que fue en contraposición de lo que había hecho el peritaje de la Suprema Corte, de peritos de la Suprema Corte, ¿no? ¿Lo van a revisar? ¿Esto va a volver a ser revisado por ustedes? Sí, lo vamos a revisar en colaboración con la justicia. Sí, ahí se montó una suerte de escenario, ¿no? Se replicó la escena del baño sí. del departamento de Nisman. Eso está dentro del edificio Centinela, esa réplica. Pero sí, digamos, vamos a intervenir, pero no en este momento. Vamos a dejar pasar un tiempito. Porque, bueno, tenemos que hacer modificaciones sobre no nosotros solamente, sino el presidente, que es el que decide modificaciones en la jefatura, ¿no? Bueno, esto no implica interferir con la justicia, esto es simplemente controlar lo que hizo gente que estaba a su cargo. A través de un sumario interno, si encuentra alguna irregularidad, y va a encontrar 1.000.000, lo que tiene que hacer la ministra de Seguridad es presentárselo a la justicia, directamente ir a hacer una denuncia, porque mentir que una fuerza de seguridad de la República Argentina haya mentido en una pericia judicial imputando gente es un hecho gravísimo que de verdad no tiene antecedentes desde la vuelta de la democracia. Vamos a empezar a recorrer la locura de la pericia de Gendarmería. Y miren cómo arranca la historia, ¿no es cierto? Primero empieza con el pase a la justicia federal de la causa Nisman,
se la sacan a la doctora Palmagini, a la fiscal Fein, recae en el juzgado de Ercolini con la Fiscalía de Taiano. Pero fíjense la fecha, si subimos un poquito más, la fecha es 28 de mayo del 2017. La pericia de Gendarmería, para que ustedes tengan claro, se ordena en diciembre del año 2016. Esta nota de Julio Blanc, vamos al título, por favor, le pido a mi productor. Esta nota de Julio Blanc es del 25 de mayo, del 27 de mayo, y dice: nuevas pericias oficiales sostendrán que a Nisman lo asesinaron. Expertos de Gendarmería entregarían los resultados al juez en 30 días. Harán una reconstrucción total de los hechos. Harán una reconstrucción. Pero ¿cómo ya sabe el resultado Julio Blanc, lamentablemente fallecido? ¿Cómo sabía Julio Blanc que la pericia de Gendarmería iba a dar este resultado? Les voy a dar un dato. La pericia de Gendarmería no había empezado el 27 de mayo. La pericia de Gendarmería empezó en julio del 2017, varios meses después. Por supuesto, nunca la presentaron en 30 días. ¿Por qué sé yo que la pericia empezó en julio? Porque es una pericia en donde participaron peritos de parte. Los peritos de Arroyo Salgado, los peritos de la madre de Nisman y los peritos de Lago Marcino. Hablé con ellos y les pregunté: ¿cuándo te llamaron para empezar a reunirte? Porque la pericia hay que hacerla con todos. Bueno, en julio del 2017. Varios meses antes, Julio Blanc ya sabía el resultado. ¿Puede haber una prueba más clara de que ya estaba, cuando arrancaron la pericia, ya estaba anotado el resultado? Ya sabían que la pericia tenía que decir que a Nisman lo habían matado. ¿Por qué? Porque fue un intercambio de favores de Gendarmería con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich los bancó en las ilegalidades cometidas en el caso Maldonado y Gendarmería le devolvió con esta pericia recontra trucha. Vamos a la pericia. Esto es casi un dato de color, ¿no? Vamos a ver algunas cositas encontradas, ¿no es cierto? Acá te muestra la pericia de Gendarmería las cosas que supuestamente no encontró el cuerpo médico forense cuando hizo la autopsia de Nisman, ¿no es cierto? Dice: no se han documentado las siguientes lesiones. Aclaro que el cuerpo médico forense hace 4.000 autopsias por año, Gendarmería no hace prácticamente ninguna, ¿no es cierto? Y ellos revisaron la autopsia, no hicieron una reautopsia, revisaron la autopsia, ni siquiera es una pericia eso, es un análisis sobre una pericia. Y tienen la caradurez de decir que el cuerpo médico forense no vio las siguientes lesiones. A ver, vamos rápido. Miembro inferior izquierdo, se observa lo siguiente, vamos a la otra placa. Acá hay 2 golpes, para Gendarmería hay 2 golpes. Es verdad, acá hay esto es un goteado de sangre, no tiene nada que ver con una lesión. Sí hay un color verdoso del tobillo izquierdo de Nisman, que es claramente, lo dice en la autopsia del cuerpo médico forense, una lesión antigua, porque está verde al momento de la muerte, ¿no es cierto? Eso demuestra que tiene 3 o 4 días. Después ven los peritos de Gendarmería una lesión un poco más arriba. Esa lesión no la vio el cuerpo médico forense, ni tampoco los 16 médicos que trabajaron en la Junta Médica. Es directamente una cosa absurda que nadie entiende de dónde sale. A ver, vamos con otras lesiones. En el muslo izquierdo, este es el cuerpo de Nisman en la camilla de autopsia, también ven, y lo que dice la gente del cuerpo médico forense es que es una equimosis propia de la muerte, no tiene nada que ver con una lesión. No hay una lesión. Vamos a la otra, para pasarlo rápido. Después dice que hay en el hígado, y esto es muy interesante, cuando una persona muere, hay un derrame biliar. Esto es algo que ocurre siempre con la muerte. Son los efectos de la muerte en el cuerpo humano. Lo explican en la autopsia los peritos del cuerpo médico forense. Para los peritos de Gendarmería es un golpe en el hígado. Pero no hay un golpe en el hígado. Cualquier estudiante de medicina de primer año sabe que no hay un golpe en el hígado, hay un derrame biliar propio como consecuencia de la muerte. Sigamos. Acá dice, bueno, que es un golpe con muy alta energía, con un objeto romo, cualquier disparate. Esto es lo más increíble. Analizan una radiografía del cráneo de Alberto Nisman y dice, los peritos de Gendarmería dicen, tiene fracturado el tabique nasal. Pero ¿cómo uno puede pensar que el cuerpo médico forense y los 16 médicos de la Junta Médica no vieron una fractura en el tabique nasal?
¿Cómo es posible además que las fotos, no las puedo poner al aire porque son muy, muy crueles, las fotos y el video de la autopsia, que lo he visto muchas veces, no tiene una sola marca Alberto Nisman en la nariz? Porque la nariz no está fracturada. Es una mentira de los peritos médicos de Gendarmería, la doctora Paniagua y el doctor Barrio Nuevo, dos mentirosos de Gendarmería. Sigamos adelante, porque ahí dicen que es una fractura. Ven acá en el análisis de un cráneo de Atlas, que es como un modelo. Bueno, todo una cosa disparatada. Sigamos adelante. Las inconsistencias, ¿no? Acá dicen que tiene el tabique quebrado. Cualquier médico que nos está viendo sabe que acá no hay un tabique quebrado. Pero bueno, para los médicos de Gendarmería sí. A ver, ¿qué más? Ah, esto es muy interesante también. No puedo mostrar la foto porque es un poco fuerte. Cuando una persona muere, la rigidez cadavérica provoca que el labio inferior sea mordido por la parte de arriba de la mandíbula, ¿no es cierto? Se llama impronta dentaria. Es algo totalmente común y corriente que ocurre cuando una persona muere, ¿no es cierto? Como consecuencia de la rigidez cadavérica. ¿Saben lo que dicen los irresponsables de Gendarmería? Que es un golpe en la boca que tenía Nisman. Por supuesto, el cuerpo médico forense no lo ve, tampoco los 16 médicos de la Junta Médica. Ellos dicen que admitiría un origen traumático, una burrada, pero una burrada pocas veces vista. Sigamos. Bueno, ahí está. No lo íbamos a mostrar, pero pasémosla rápido porque es un poco fuerte la imagen, así que pasémosla. Bueno, acá ves otra cosa, ¿no? Sobre la cual se ha mentido tanto esto no es de la pericia de Gendarmería, es una foto de la pericia, pero no tiene concretamente que ver. Yo simplemente quiero desmentir acá las mentiras de Arroyo Salgado, diciendo que a Nisman lo habían matado en un lugar incompatible con el suicidio acá atrás. Esta es la oreja de Nisman y este es el agujero de la bala. ¿Qué pasó? Que la bala entró justamente acá, por la sien, por el lugar habitual donde se pegan un tiro los suicidas, es arriba de la oreja y un poquito para adelante, ¿no es cierto? Ojo que estoy mostrando nada más las inconsistencias de la pericia de Gendarmería en cuanto a lo médico, ¿no es cierto? Bueno, ahí está la tapa de la revista Noticias, que también derribó la mentira y quedó claro dónde había sido el disparo. Bueno, y sigamos una más. Bueno, otra cosa insólita que presenta la pericia de Gendarmería es la historia falsa también de la ketamina. La ketamina es una droga, es un anestésico para caballos que tiene un efecto bastante parecido al de la marihuana, pero mucho más fuerte. Y lo que hace la ketamina es generar un estado de confusión, un poco de una cosa alucinógena y demás. Nisman, cuando es analizado su cuerpo y el pool de vísceras, que son las partes de distintos órganos que se retira y se preserva, lo hace el cuerpo médico forense y no encuentra ketamina. Encuentra así rastros de cafeína, le encuentran 2 sedantes que tomaba habitualmente Alberto Nisman, pero no encuentran ketamina. Casi 2 años después, Gendarmería hace lo mismo, toma el pool de vísceras, lo pasa por un cromatógrafo, es un aparato bastante sofisticado, y encuentra ketamina. Insólito, porque encuentra ketamina y no norketamina. ¿Qué pasa? Cuando uno ingiere la ketamina, se metaboliza en el cuerpo y se transforma en norketamina. Si vos tomás ketamina, enseguida es norketamina y empieza a circular por todo tu cuerpo. Bueno, no encontraron norketamina, encontraron ketamina, lo cual es absolutamente absurdo. Además, la ketamina no aguanta casi 2 años en las condiciones que lo preservó el cuerpo médico forense, porque tiene que estar a 15 grados bajo cero y solo dura 1 año, con lo cual no hay duda que lo de la ketamina es una contaminación que evidentemente lo hicieron o a propósito o sin querer en el laboratorio de Gendarmería. Es tan absurdo lo de la ketamina que cuando presentan el informe la Gendarmería, el fiscal Tayano se lo manda al juez Ercolini y el juez Ercolini cuando dictamina no menciona la ketamina, es decir, recibe una pericia, una parte la desecha porque es absurda y toma todo el resto de la parte, ni más ni menos que eso, una cosa que no se puede hacer, o la pericia es toda cierta o es toda falsa. Habla de la capacidad de la gente de Gendarmería. Y finalmente les digo que la pericia también analiza las manchas de sangre, por supuesto hace un trabajo malísimo, hay un montón de manchas de sangre que no analiza, no le coordinan lo que dicen, inventan cosas,
Para eso hay que ver, sin duda, la pericia que hizo sobre las manchas de sangre de la Policía Federal Argentina, que es una pericia realmente muy redonda, muy bien armada, y que cuenta absolutamente la verdad. ¿Por qué no quieren que la ministra de Seguridad revise la pericia de Gendarmería? Porque se van a dar cuenta que es completamente falsa. Y la mentira de Cambiemos, porque es la mentira de Cambiemos, de que Nisman fue asesinado, se va a caer a pedazos. Así hablaba la ministra de Seguridad. Ministra, le hago otra consulta sobre otro tema que fue muy polémico en su momento, que fue esa pericia que la ex ministra Patricia Bullrich ordenó a la Gendarmería sobre el caso Nisman, que realmente fue un escándalo, ¿no? Donde se había hecho ahí un baño, reconstruido todo sin que la Gendarmería nunca haya realizado esto, y que fue en contraposición de lo que había hecho el peritaje de la Suprema Corte, de peritos de la Suprema Corte, ¿no? ¿Lo van a revisar? ¿Esto va a volver a ser revisado por ustedes? Sí, lo vamos a revisar en colaboración con la justicia. Sí, ahí se montó una suerte de escenario, ¿no? Se replicó la escena del baño sí. del departamento de Nisman. Eso está dentro del edificio Centinela, esa réplica. Pero sí, digamos, vamos a intervenir, pero no en este momento. Vamos a dejar pasar un tiempito. Porque, bueno, tenemos que hacer modificaciones sobre no nosotros solamente, sino el presidente, que es el que decide modificaciones en la jefatura, ¿no? ¿Cuántos temas tengo para hablar con el flamante ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni? Quiero hablar de Nisman, quiero hablar de lo que pasó hoy en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, quiero hablar de seguridad en la provincia de Buenos Aires, no sé, no nos va a dar el tiempo seguramente. Sergio, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿algo para decir de la pericia de Gendarmería? No me atrevería a discutir sobre el caso Nisman con usted, que creo que es la persona que más conoce el caso, más que la justicia. Bueno, pero qué miedo, que despertó la posibilidad de revisar esa pericia. Igualmente me parece que vale la pena aclarar, porque lo primero que se está tratando de hacer es desvirtuar las palabras de la ministra. Sí. La ministra, cuando se refiere que va a revisar, significa revisar la actuación de la Gendarmería. Cómo la Gendarmería, si cuando hizo la pericia actuó bajo presión, actuó con algún tipo de condicionamiento. Sí. Obviamente que no se refiere al resultado, porque todos sabemos que el resultado es una potestad del juez, como usted bien dijo, descartar Claro. o no, pero ya se está intentando instalar que la ministra va a cambiar el resultado de la pericia, y no, lo que va a hacer la ministra, porque tiene la obligación de hacerlo después de todos esos rumores de que la Gendarmería actuó bajo presión, condicionada, que utilizó mecanismos que no son los correctos para este tipo de pericia, tiene la obligación de hacerlo, y si encuentra alguna irregularidad, denunciarlo. Ahí va a ir a la corresponde. justicia. Exactamente. Bueno. Pero ya están intentando instalar que lo que quiere hacer es cambiar el resultado de la pericia. Sí, totalmente. Pericia que claramente se cae por sí sola, ¿no? Ya desde... Bueno, usted es médico, ¿no? Ya se cae. Recién usted explicaba muy bien el tema de la ketamina, porque esta pericia se basa que a Nisman lo asesinan producto de que estaba bajo la inducción anestésica, sí, porque le habían inyectado ketamina. A partir de que se dan cuenta que esa ketamina proviene de la contaminación externa del microscopio y no porque porque además no se toma, se inyecta. La ketamina es un anestésico que se usa también en los seres humanos, y que el efecto que usted hablaba recién, el efecto alucinógeno, se da después de que es sintetizada por el hígado y se convierte en noradrenalina, norketamina, pero cuando se inyecta la ketamina automáticamente genera un efecto anestésico, no es que queda medio drogui, es producto anestésico, y después el efecto de la síntesis hepática produce efectos alucinógenos en el ser humano. Por eso no se utiliza más la ketamina como anestésico. O sea, es un delirio lo que dijeron. Lo que han dicho es totalmente delirante, y bueno, y estoy totalmente convencido de que no se puede tapar el sol con las manos. Estoy totalmente convencido, porque es Vox Populi todas las presiones que recibió la Gendarmería para arribar a ese resultado, y me parece que es una obligación de la ministra hacer una profunda investigación en qué condiciones se llevó adelante la pericia. No cuestionar el resultado, sino las condiciones en las cuales se llevó adelante.
Totalmente. Hablamos un poquito de lo que pasó hoy en la provincia de Buenos Aires. Está muy enojado el gobernador Axel Kicillof, con mucha bronca. Habló del retiro de la sesión de los senadores de Cambiemos. ¿Qué pasó? ¿Le queda claro qué pasó? Sí, claramente usted sabe que en el Senado de la provincia de Buenos Aires el Frente de Todos no tiene mayoría, lo tiene Cambiemos, porque se van renovando cada 2/3. Si bien el triunfo del gobernador fue contundente, ganó por el 52% de los votos, con una amplísima diferencia sobre la exgobernadora, se renueva 1/3 de la Cámara. Por lo tanto, ese resultado no impactó de manera proporcional, claro, en el resultado final de los cómputos de votos. Entonces no tenemos mayoría. Ahora, ¿cuál es el problema? Es verdad que el gobierno de Vidal perdió, pero también es cierto que sigue representando los mismos intereses que representó durante estos 4 años, que no son los intereses de las grandes mayorías. Representan los intereses de los grupos concentrados económicos, que son los que hoy tienen que absorber el mayor costo de manera solidaria, porque han sido los sectores que más se han beneficiado con este modelo de saqueo y de destrucción de nuestra industria en la provincia de Buenos Aires, y que se niegan a eso. A partir de allí, bueno, se genera un debate, por un lado, porque y por el otro lado... Eso era lo que querían cambiar. Y por otro lado, las especulaciones de algunos que otros pillos que intentan generar algún beneficio propio en el medio de la negociación. Entonces eso genera un cóctel explosivo que el gobernador no está dispuesto ¿Usted dice que hay a una admitir. interna? ¿Cómo? ¿Hay una interna de Cambiemos que se está jugando al mismo tiempo? Mire, no es una interna. Es lógico que cuando el oficialismo pierde, empiezan todos a disparar como ratas, ¿no? Son pocos los que se quedan en el barco. Y en esta elección no es la excepción. Aparte, quienes dicen ser los conductores del espacio político, uno está en Francia de vacaciones y el otro también sigue de vacaciones, y en ese desconcierto que hay, cada uno intenta llevar agua de su molino, y lo que queda claro que lo que menos le interesa es el futuro de la provincia de Buenos Aires, que ha quedado totalmente devastada, con su industria quebrada, con las pymes fundidas, endeudada en dólares y sin posibilidad de generar una recaudación fiscal propia y que sea sustentable, porque ha quedado pago de deuda para el próximo año de más de 200.000 millones, y además un déficit de caja de otros 200.000 millones de pesos. Entonces estamos ante una situación muy complicada, y vuelvo a repetir, lo que menos le interesa a la oposición es salvaguardar los intereses de los bonaerenses. Fíjese qué contradicción, porque los mismos intendentes que se han puesto frente al reclamo de impedirle que sesione el Senado son los mismos intendentes que en sus distritos, por ejemplo en La Plata, aumentaron los impuestos el 85%. Totalmente. Y además, el caso de Julio Garro. Y además son los mismos que bancaron con su silencio la complicidad del aumento del revalúo del 1000% de la gobernadora Vidal, del 2000% de aumento de las tarifas, se bancaron con su silencio la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora, se bancaron el maltrato y el destrato a los docentes. Bueno, durante los 4 años permanecieron en silencio, en un silencio cómplice, y ahora intentan demostrar en un acto de solidaridad, un compromiso con la provincia de Buenos Aires, y lo único que están haciendo es defendiendo los intereses de un pequeño grupo económico concentrado de la provincia de Buenos Aires, que fueron los que se vieron beneficiados con este modelo económico liberal y de saqueo, en perjuicio de las grandes mayorías, que Sergio, hoy en esa actualización de impuestos van a pagar mucho menos de impuestos que lo que fue la inflación de este año. Sí, inflación totalmente. Que no la generó este gobierno, sino el gobierno que ellos representan. ¿Cómo quedó la provincia en materia de seguridad? Bueno, en materia de seguridad quedó igual que toda la provincia, ¿no? O sea, la seguridad no es un eje totalmente aislado, que está igual que la salud, está igual que la educación, está igual que la infraestructura. Esta gobernadora ha endeudado de manera irresponsable la provincia y nadie sabe dónde fue a parar esa plata, porque realmente no se ve. Y lo más triste es que en materia de seguridad hemos recibido una policía que apenas tiene un 8% de aceptación en los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Ellos decían haber depurado la policía bonaerense. Primero, que no sé qué se llama depurar. Segundo, la depuración no es un método de conducción y mucho menos una política criminal. No creo en las purgas, y además
Cuando yo el otro día estuve en asuntos internos, había casi 40.000 sumarios. Me parece, esto es como cuando en un aula de 40 chicos repite uno. Bueno, claramente tiene problemas de aprendizaje. Si repiten dos, hay 2 chicos que tienen problemas de aprendizaje. Ahora, si repite más de la mitad, es porque hay un problema con el maestro, un problema con la conducción. Si usted tiene sumariado el 40% de las personas que conduce, es porque no las ha controlado. ¿Cómo es su relación con Axel Kicillof? Son dos personas de características más bien diferentes. Usted mucho más de acción, Axel es un hombre más académico, si se quiere. ¿Cómo se llevan? La verdad es que claramente, primero que esto no es un club de amigos. Nosotros venimos a resolver los problemas estructurales de la provincia. Axel es el gobernador, es quien ha ganado, primero ha sido el hombre que Cristina ha designado para que sea el candidato a gobernador. No solamente eso, sino que ganó las elecciones, no solamente que las ganó, sino que las ganó por el 52% y además la ganó con una amplísima diferencia. Por lo tanto, merece todo nuestro respeto, pero además merece nuestro compromiso y nuestro acompañamiento, porque es un hombre que puso en los momentos más críticos de la provincia la voluntad y por sobre todas las cosas de decisión de salir a recorrer, llevar una propuesta clara a los bonaerenses y en los cuales los bonaerenses han confiado el futuro de la provincia en los próximos 4 años. Creo que usted es una de las pocas personas que no habla en forma o con hipocresía sobre el tema de las drogas, ¿no? Sí. ¿Por qué se anima a hablar con total claridad de lo que hay que hacer con la marihuana, de que hay que legalizarla y demás? No digo lo que hay que hacer, yo digo lo que opino, que Sí. son dos cosas distintas. Yo creo que los funcionarios públicos tenemos primero la obligación de la publicidad de nuestros actos de gobierno y por otro lado poner en conocimiento público, inclusive hasta interpelar a la sociedad de los temas importantes y los cambios estructurales que hay que hacer, porque los cambios estructurales, además de tener el acompañamiento de los sectores de la política, de la justicia, del Poder Legislativo, también debe llevar el acompañamiento de la sociedad, y la sociedad tiene que entender y tiene que razonar por sí sola. Entonces yo lo único que hago es contar las experiencias en el mundo. No hay ninguna experiencia en el mundo que se pueda mostrar como un hecho exitoso en materia de lucha contra el narcotráfico. Pero además también hay una tendencia natural a confundir el fenómeno de narcotráfico con el fenómeno de adicciones, que son dos cosas totalmente distintas que van por dos carriles separados. Muchas veces cuando escucho, bueno, el modelo de legalización de Uruguay fracasó porque en Uruguay se sigue consumiendo más. Y obviamente, porque si usted lo que está pensando es en actuar sobre la adicción, la penalización o despenalización no tiene ningún resultado. Si usted lo que quiere atacar es un problema de salud pública, que es el fenómeno de uso, abuso y, por sobre todas las cosas, drogadependencia, tiene que actuar con políticas de salud pública destinadas a la prevención y al tratamiento. Ahora, si usted lo que quiere atacar es la violencia, es la corrupción, es el quiebre del orden social en los lugares donde se enquista el narcotráfico, estado paralelo, ¿no? Un estado paralelo, está claro que la prohibición no ha sido el camino correcto. ¿Por qué no ha sido el camino correcto? Porque este modelo lo implementó Estados Unidos en el año 70, pasaron 40 años y lejos de solucionarse se ha profundizado. Tal es así que la violencia ha generado más muertes que la droga en sí mismo. Entonces, son dos cosas distintas que hay que analizar, tenemos la posibilidad de generar una discusión para cambiar el paradigma. ¿Cuál es el paradigma que hay que asumir? Nadie lo sabe. Lo que sí sé es que si seguimos por este camino, lo único que vamos a hacer es seguir profundizando los errores. Sergio, y me parece que no tenemos ya más margen para profundizar errores. La verdad. Le hago la última pregunta agradeciéndole, ¿no?, este rato con nosotros aquí. ¿Cuál es el desafío suyo como ministro de Seguridad con respecto a la fuerza, creo que es de seguridad más numerosa, ¿no?, si no me equivoco, de Sudamérica. de la República. ¿De Sudamérica? De Sudamérica, ¿La sí. Policía bonaerense? Sí, claro, sí. Bueno, ¿y cuál es el desafío ahí? Dejar una policía profesionalizada. Cuando uno deja una policía profesionalizada, tiene más del 80% de los problemas resueltos. Y como decía Einstein, si usted resuelve el 80% de los problemas, resolvió el problema. ¿Y claramente que es un desafío a largo plazo. Las políticas de seguridad no tienen resultados inmediatos. No es como la economía, que usted a la mañana baja la tasa de interés y a la tarde subió el dólar. Sí. Todos los resultados en materia de política criminal son a largo plazo.
pero me parece que estamos en un momento donde la sociedad está reclamando de todos aquellos que tienen la responsabilidad de actuar para solucionar este problema, que se junten, que discutan, pero que por sobre todas las cosas tengamos una visión hacia futuro con políticas públicas sustentables en materia de seguridad. Sergio Berni, muchas gracias, Por ministro. favor. Un gusto que haya estado acá. Mucha suerte en la gestión. Gracias. Es un desafío bravo, difícil. Suerte. Señores, esto decía Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires hoy. Estamos ante una situación muy penosa y una actitud que calificamos de absolutamente irresponsable. Irresponsable por parte de la oposición. Fíjense, hace 9 días, hoy es el 9º día desde que cambió el gobierno en la provincia de Buenos Aires. Los habíamos escuchado decir en la transición, en los primeros días de gobierno, que iban a tener una actitud de acompañamiento, una actitud responsable, una actitud de ayudar al nuevo gobierno, y duró 9 días esa actitud. Hoy 9 días duró la actitud de dar gobernabilidad, de ayudar a un nuevo gobierno. En primer lugar, dejaron la provincia arrasada, y ahora como oposición, eso cuando eran oficialismo, como oposición no prestan ayuda para dejarnos tratar de solucionar los problemas que dejaron. Es simplemente eso, todo lo demás, excusas, mentiras, exageraciones, oportunismo político. ¿Defienden a quién? A los que acaban de destrozar en 4 años. Y no es que lo diga yo o que sea una materia opinable porque la campaña electoral terminó. Han votado más de la mitad de los bonaerenses que quieren un gobierno distinto, con prioridades distintas, y eso es lo que tienen que comprender. Lo que se está planteando es un aumento igual a la inflación, mucho más bajo que muchos municipios, incluso de la oposición hoy, que han aumentado sus tasas por encima de la inflación. En promedio, la inflación. Ese es el aumento. Nos han dejado sin ley impositiva. Hoy no dieron quórum para poder tratar después de varios aplazos. No quiero repetir la campaña, por eso no lo votaron. Que no insistan con esto de mentir. No sirve. Que vengan a trabajar. Bueno, ¿qué consecuencias económicas tiene esto para la provincia de Buenos Aires si es que no se logra aprobar? Igual hay una oportunidad, ¿no? Los primeros días del mes de enero todo indica que se va a aprobar. Pero bueno, mientras tanto, está con nosotros Juan Pablo Costa, que es economista. Tengo varias preguntas para hacerle. Hola, Juan Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Esto es un problema para la provincia si no se logra aprobar la ley? Yo creo que sí. Creo que esto es más una dificultad política que está enfrentando Kicillof en sus primeros días de gobierno, en donde la oposición en el Senado se la está haciendo un poco más complicada, se la está cobrando caro, pero en términos, es importante por un lado señalar algunas cuestiones. Por un lado es correcto lo que planteaba el gobernador en torno a por un lado a la progresividad de la reforma que se está planteando en términos del tributo inmobiliario, fundamentalmente, que es el gran debate al respecto. En términos generales es un aumento similar a la inflación, pero además se modifican las escalas para que aquellos que tienen propiedades de menor valuación paguen por debajo de la inflación y aquellos que tienen las propiedades más caras paguen por arriba. Por ejemplo, para que tengamos una idea, el 67% de los inmuebles urbanos en la provincia de Buenos Aires van a pagar una actualización solamente del 41%. ¿Sí? Solamente menos del 2% van a pagar tributos superiores al 60%, que sería, digamos, aumentos por encima de la inflación. Es decir, que en términos generales no es un impuestazo desde ya, pero además, digo, es una actualización bastante moderada, incluso te diría, en términos nominales respecto a la inflación. E incluso si lo consideramos con otros distritos, digo, esta misma situación obviamente se vive en otros distritos, porque todos los distritos tienen que aumentar sus tasas de acuerdo a la inflación, obvio, claro. ¿no? Si no están perdiendo plata. Digo, el caso de Córdoba está aumentando el inmobiliario urbano del 41 al 93% ahora mismo, en el caso rural, eso no lo dijo nadie, eso no sale en ningún lado, ¿no? Del 46 al 77%, y la Ciudad de Buenos Aires actualiza por la inflación pasada con un desfasaje de 5 meses, pero bueno, en este caso tenemos una inflación del 55%, se actualiza 55% para todo el mundo. Y Juan Pablo, mientras tanto, la ley que sí consiguió Alberto Fernández ya está teniendo algunos efectos, ¿no es cierto? La baja del riesgo país, bueno, ¿qué otras cosas más están pasando como consecuencia de la aprobación de esa ley?
Yo creo que lo más importante respecto a la ley que logró votar Alberto Fernández en el Congreso tiene que ver con un proceso de estabilización macroeconómica del país. Eso es lo que leen los mercados. Eso es un poco lo que leen los mercados y yo creo igual, a ver, esto es un camino arduo que recién está comenzando. El verano seguramente va a ser complejo. Creo que el principal desafío en materia económica es resolver la cuestión de la deuda, la negociación con la deuda. Es sin duda lo más complejo, pero más allá de eso, que es algo más a mediano plazo, bueno, a corto plazo digo, pero de acá a un par de meses, lo que sí está haciendo, creo que de manera bastante efectiva, el gobierno de Alberto Fernández es resolver o empezar a resolver las cuestiones más vinculadas a la emergencia, ¿sí? La emergencia social, la emergencia alimentaria, la emergencia de las jubilaciones, la emergencia de los salarios, ¿sí? En ese camino, bueno, se han implementado toda una serie de medidas. Está el bono de emergencia, que es bastante importante, Sí, que para se empezó a cobrar hoy. Que se empezó a cobrar hoy. Están determinadas políticas, la tarjeta alimentaria, que ya se empezó a implementar en Concordia. Entre paréntesis, Juan Amorín, compañero de la radio mío, estuvo en Concordia visitando a algunas familias. Lo que se encontró en Concordia es terrible, es inimaginable la situación de pobreza que se vive ahí, que bueno, replica en todas las provincias. Sí, sí, ¿no? Más del 52% de la población de la ciudad bajo la línea de pobreza. Así que ahora, Juan Pablo, con respecto a la deuda, hoy el presidente de la Nación juntó casi todos los empresarios, las cúpulas empresarias y los sindicalistas, ¿no es cierto? Todos firmaron, todos están de acuerdo. Eso es un empuje político más que económico, ¿no es cierto?, para esta negociación. Es un empuje político, bueno, Alberto Fernández lo planteó en la campaña, la necesidad de un acuerdo social, ¿sí? Entre precios y salarios, es decir, para que cualquier aumento de salario, cualquier mejora en términos reales de los salarios, no vaya inmediatamente a precios y no alimente la inflación. Entonces, de alguna forma, lo que se está haciendo es cumplir un poco con esa promesa de campaña de generar una mesa de diálogo entre sectores empresarios y sectores de trabajadores para comenzar a discutir un nuevo esquema de precios relativos en la Argentina. No es solo un tema de aumento de salario, porque si no uno puede inmediatamente pedir aumentos de salarios y una recomposición que obviamente es más que necesaria en este momento, pero lo que también hay que ver es cómo logramos que eso no se vaya inmediatamente a precios. Este equilibrio macroeconómico dicen que cayó muy bien en el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo cayó en los bonistas y cómo está preparada la Argentina para ir a negociar lo que tiene que negociar, ¿no? Que entiendo que es lo que va a pretender el gobierno es un plazo amplio de no pago para luego empezar a pagar una vez que el país esté reactivado. Sí, no está claro porque aún el gobierno no ha hecho ninguna oferta. No. Es decir, no se sabe bien, pero sí, evidentemente va a haber un plazo, no se sabe si va a haber quito o no. En principio el gobierno se está preparando de varias formas. Por un lado, reordenando un poco la cuestión fiscal, ¿sí? Reduciendo el déficit. Para eso también se han incrementado los ingresos, a través del impuesto país, de distintos tributos, bienes personales, retenciones y demás. Y por otro lado también, asegurando los compromisos durante los primeros 6 meses, los compromisos en dólares que tenía la Argentina, reprogramando los vencimientos en algunos casos y ya comprometiendo con el Banco Central. Esto es una cuestión técnica, pero comprometiendo con el Banco Central el cambio de dólares que tiene el Banco Central por letras del Tesoro, letras intransferibles, que fue lo mismo que hizo Néstor Kirchner en su momento cuando tuvo que encarar la negociación. Entonces, por un lado, de esa forma se encara la cuestión más fiscal, la emergencia fiscal, y por otro lado se encara la restricción y la necesidad de dólares para poder tener un poco más de oxígeno hacia la negociación con los fondos, y el fondo y los bonistas. Claro, por supuesto. Juan Pablo, te hago la última pregunta, creo que la más importante. ¿Qué va a pasar en estos próximos meses? Usemos el verano, con respecto a lo que quienes nos están mirando le preocupa. Si va a vender un poquito más, si va a haber un poco más de trabajo, si el autónomo va a tener alguna posibilidad de hacer algún laburito más. Es decir, si lentamente esta economía, que es la promesa de Alberto Fernández de intentar prenderla y hacerla caminar, ¿vos crees que eso va a pasar? ¿O por lo menos podemos notar algo en este verano, enero, febrero, marzo?
Mira, yo en términos personales, esto es una apreciación estrictamente personal, creo que puede ocurrir, creo que puede empezar a pasar, que empiece a haber más dinero en el bolsillo de la gente. Primero tenemos que entender que es un proceso lento, entre otras cosas porque hay un nivel, de esto no se habla tanto, pero hay un nivel de endeudamiento muy grande de los hogares. Sí. Entonces, toda inyección que uno haga, toda ayuda, todo aumento de ingresos, en un primer momento va a estar destinado a aliviar esas situaciones de deuda y no a mayor consumo. Claro. Pero inmediatamente después sí puede ocurrir. Por ejemplo, los aumentos a las asignaciones universales por hijo y demás prestaciones que se anunció a través de la ley de emergencia social implica una inyección de 4.400 millones de pesos. El posible, todavía no está anunciado, pero el posible aumento a trabajadores privados en relación de dependencia implicaría una inyección de 300.000 millones de pesos también a la economía, al consumo, y además es una inyección de dinero a los sectores sociales que inmediatamente van a salir a consumir y van a salir a gastarlo. Así que en ese sentido creo que se puede ser un poco optimista, por lo menos. Juan Pablo, muchísimas gracias. Muy interesante, la verdad. Un gusto, como siempre. Gracias, Pablo. Vamos a seguir consultándote como siempre. Bien, señores, me voy a ir a charlar sobre otra de las grandes mentiras de la justicia argentina, el caso de Vialidad Nacional. Y voy a hablar justamente con una de las personas que está siendo sometida a juicio oral y público en esa causa, donde también está Cristina Fernández de Kirchner. Acompáñenme para charlar con el señor Abel Fatala, el ingeniero Abel Fatala, que tuvo varios puestos en el gobierno, pero cuando fue subsecretario de Obras y Servicios Públicos, intervino más o menos, ¿no?, en esto, y él va a contar, cuál es su situación. ¿Qué tal, Abel? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Quería antes de empezar a regalarte un libro. Ah, pero perfecto. Que tiene que ver con propuestas de distintas áreas del Gobierno Nacional. Bueno, perfecto. Así que sé que sos un lector empedernido y... Bueno, muchas gracias. Lo voy a leer atentamente. Y aparte estamos por sacar ahora este libro, de Primero la Patria, de la segunda edición, seguramente va a ser a principios del año que viene. Bueno, muy bien. Así que lo vas a tener también. Dale. Abel, ¿de qué trata la causa de Vialidad Nacional y por qué estás vos ahí en esa causa? Bueno, mira, en principio el motivo por el cual yo estoy es... realmente no tiene justificación, porque vos fijate que acá están cuestionados 54 expedientes de la obra pública vial de Santa Cruz, de casi 100 que se hicieron. O sea que son prácticamente 54 obras que claro, se hicieron en Santa Cruz y que las hizo Lázaro Báez. 54 obras. Ahora, lo interesante de todo, que en el juzgado de Ercolini, que me leí todos los expedientes, no hay una sola firma mía y ni siquiera hay ningún pase por la subsecretaría. Vos eras subsecretario de Obras Públicas de la Nación. Sí. ¿Quién le adjudicaba las obras a Báez? Era a través de convenios que se hacían con la provincia y que la provincia ponía en marcha todos los mecanismos legales que tiene para poder llevar adelante las licitaciones. O sea que a Báez lo elegía la provincia de Santa Cruz. Sí, bueno, ganaba las licitaciones que tiene que ver de alguna manera con la expertise que había desarrollado Báez en el desarrollo y lo que se llama despliegue de obra en una zona tan hostil como es justamente la Patagonia. A ver, ¿qué significa eso? Porque lo primero que se pregunta a la gente es, ¿por qué ganaba? Yo sé que vos no tenés nada que ver, aclaramos, Sí, sí. Como tampoco tiene nada que ver Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y ya Igual. lo explicó muy bien, ¿no es cierto? Después hablamos de eso. Sí. Pero ¿por qué ganaba tantas, esto es importante que la gente entienda, ¿por qué ganaba tantas licitaciones Lázaro Báez? Bueno, en realidad ganó la mitad de las licitaciones, porque Sí. otras lo tuvieron otras empresas. Sí. O sea, acá lo que se cuestionan son justamente las obras que hizo Lázaro Báez. Bueno, En donde, tratando de entender un poco por qué estaba involucrado en esto, me leí los 54 expedientes. Y yo te aseguro que es impecable desde el punto de vista técnico, porque vos tenés toda la información técnica que vos necesitas como para analizar una obra, lo tenés en esos expedientes. ¿y Siguen qué estando, dice? ¿no? ¿Y qué dice? ¿Estaban mal adjudicadas las licitaciones? No. Lo que se cuestiona de alguna manera son algunas cosas que evidentemente son falaces. Para que tengas una idea, empezó la parte testimonial, que es la parte donde los testigos, que aportan en este caso la Fiscalía, empiezan a dar su parecer. Bueno, en ningún momento, la última que estuvo, que fue este viernes, Margarita Stolbizer, habla de sobreprecios. Un tema que, si vos agarrás, digamos, todo lo que fueron
lo producido por los medios durante todo este tiempo, siempre hablaron de los sobreprecios. Vos decís que en las obras de Baez no hubo sobreprecios no, y en no estas puedo ver, 54 ¿por qué? horas. A ver, si bien yo no estuve metido, involucrado en esto, el hecho de los expedientes lo vi. Nosotros, las obras que realizamos bajo convenio por un tema de mantener precios, había en cada una de las obras precio tope. O sea, se hace el presupuesto oficial y ese presupuesto oficial es el precio tope. O sea, más de eso nosotros no pagábamos y de alguna manera el convenio lo que decía era que se acordaba que tampoco la jurisdicción pagaba más, porque si no, de esa manera se disparaban los precios de las obras. Claro. Entonces, este era el nivel con el cual nosotros nos manejábamos. Y todos los cuestionamientos que tienen las obras, se comparaban obras de Santa Cruz que hizo Baez con obras que se habían hecho en otros lugares del país. ¿Es correcto hacer ese análisis? No, porque, no, inclusive te digo más. Si vos querés llevar adelante una comparación de obras que se hicieron en Santa Cruz, pero algunas en la precordillera y otra en la costa atlántica, prácticamente no te dan los mismos resultados. ¿Qué diferencia hay de valor de un kilómetro no sé, de autopista, por ejemplo, o de ruta de una con otra? Bueno, por ejemplo, para que vos tengas un valor, tenés que conocer perfectamente el perfil de la ruta sobre la cual vas a trabajar. El terreno. El terreno. O sea, vos tenés que tener, digamos, lo que se llama la progresiva, digamos, qué es lo que está pasando en cada metro de la ruta que te lleva justamente a analizar ¿Y qué puede pasar la cantidad de movimiento de tierra. Bueno, ¿Qué puede pasar? A ver, los 3 rubros más importantes que tiene una obra vial son 3. Es movimiento de máquinas, movimiento de suelo y todo lo que tiene que ver con el asfalto. En el tema del asfalto hubo un error gravísimo. Vos sabés que para poder llevar adelante lo que es el tránsito en las rutas de la Patagonia, en donde vos tenés nieve, hielo nieve, donde tenés todas estas características, vos no podés usar asfalto común. ¿Por qué ¿No usás? es el que se usa en Buenos Aires? No. ¿Sabés por qué? No en la pampa húmeda, y no lo que usamos acá en Buenos Aires, en la ciudad. ¿Por qué? Porque justamente esto te lleva a que vos usás un neumático especial que te evita tener que usar cadenas. Y eso es bueno, porque de alguna manera el neumático, que justamente tiene que ver y es compatible con este asfalto que yo te voy a decir, permite que la durabilidad que tenga la ruta es mucho más importante. Entonces, digamos, el cálculo que ellos hicieron, aparte de estar mal, todos los niveles que tomaron, digamos, está mal. Esos son los peritos que peritaron las obras, Los ¿cierto? peritos, digamos, oficiales. Digamos, lo que planteaban era valores con asfalto que se usa en la llanura pampeana, que no tiene nada que ver con el asfalto modificado, que en algunos casos, en promedio, está arriba del 30% del valor del asfalto común. Digo, ¿por qué en promedio? Porque dependiendo el nivel de tránsito que tiene, es la consistencia, como también pasa con el asfalto que utilizamos acá en la ciudad. ¿Eso fue en esas 5 obras que se eligieron para peritar? Claro, se eligieron estas 5 obras. ¿Y qué en dio esa pericia? La pericia, en el caso, digamos, de los peritos que trabajaron para las partes, para la defensa, dio que prácticamente estamos totalmente empatados con los valores que eran compatibles con la licitación. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que el análisis que hicieron los peritos que trabajaron en un sentido profesional dio los mismos valores que tenían los técnicos en el presupuesto oficial que hicieron en el momento que se hizo la licitación. Esto arrancó con una denuncia, con una auditoría que hace Iguacel, ¿no es cierto? Apenas Bueno, asume en Vialidad tiene un Nacional. antecedente esto, porque inclusive está el tema del doble juzgamiento, porque ya en su momento esto se había realizado una denuncia y se llevó adelante el juicio en los tribunales de Santa Cruz. Primero, Por las mismas obras. Esta causa la tuvo en Ercolini. Ercolini en un momento dado plantea que hay que él no tiene competencia, o sea, se declara incompetente, y lo remite a los tribunales que tiene Santa Cruz. Bueno, hicieron todo este análisis, todo este aporte que hizo la gente de vialidad de la provincia, y llegaron a la conclusión de que no había ningún tipo de situación, digamos, anómala, con lo cual la mandaron a archivar. O sea, que esta causa estaba ¿Y archivada. cómo vuelve ahora para acá? Y bueno, vuelve a partir de un refrito que armaron y lo hace Iguacel. Así que, bueno, esto es, evidentemente, es una... Yo creo que ese es el motivo por el cual Cristina habló con toda claridad del lawfare. Digamos, todo lo que tiene que ver con lo que sería... Esta es una causa absolutamente armada, a tu juicio. Sí, totalmente. Totalmente, porque, a ver, yo tenía algunas dudas hasta que no vi todos los expedientes. Cuando yo vi todos los expedientes no me quedó ninguna duda. Porque, digamos, los expedientes hablan per se.
O sea, a ver, una Pero obra a vos te llevan al juicio nada más que por ser subsecretario de Obras Públicas y Claro. no haber firmado ninguna de estas Tal licitaciones, cual. nada. Bueno, con una característica. Yo tengo el artículo 3 de Misiones y Funciones, que tenía la subsecretaría en aquel momento, que yo no podía intervenir en obras hídricas y en obras viales. ¿Y sabés cuál es el motivo? Porque vos, para este tipo de obras, sobre todo las nacionales, son redes. O sea, vos tenés una red hídrica, digamos, que es interjurisdiccional. Tenés, en el caso de las rutas, tenés rutas nacionales interjurisdiccionales. Entonces, ¿cuál es el tema que se establece ahí? Vos tenés que tener, digamos, el conocimiento de lo que está pasando en toda la red. Entonces es imposible que vos, de alguna manera, desde una subsecretaría, puedas controlar lo que hace un organismo específico que a su vez tiene controles. O sea, porque tiene los mismos controles que tenemos quienes estamos en la O sea, un estructura disparate central. que te metan a vos. ¿Y que la hayan metido a Cristina? No, yo creo que tiene que ver también con esto, con la idea de Pero digamos, digo, ¿hay algún motivo, involucrarla. hay un motivo lógico? No, Más porque, allá del ataque político. no, porque Obvio. lo que se dice, digamos, en la causa es que ella firmaba lo que era la disponibilidad de partidas. En realidad no la firma ella. En realidad la disponibilidad de partida la hace el jefe de gobierno. Y Jefe de gabinete El jefe de gabinete, cuando claro. hace el presupuesto. No. Generalmente llegando al último trimestre, lo que se hacía, y yo creo que también se hizo durante este último gobierno, es, digamos, revisar cómo era la evolución del presupuesto a lo largo de los primeros trimestres. Entonces, a partir de aquellas partidas que tienen que ver con obras y que no fueron ejecutadas por otros organismos, se asignaban a otras obras que estaban Claro. avanzadas para poder justamente financiar y pagar lo que pueden llegar a ser obras que teníamos tanto en obras públicas como en otros organismos. Abel, esto lo denunció la coalición cívica, ¿no es cierto? Sí, y porque uno de justamente los- los uno de los primeros denunciantes- testimonios vienen de ahí. Uno de los denunciantes estuvo el otro día en el juicio. Sí, Morán. ¿Tenía idea de lo que estaba...? No, durante 3 horas y media, la verdad, yo creo que hizo un papelón porque no contestó absolutamente nada. Diputado Juan Carlos Morán, Sí. de Lilita Carrión. Sí, hoy creo que está como juez de paz en una localidad del interior porque creo que tuvo un altercado con Y se fue. Lilita. Pero y no- fue uno de los denunciantes. Sí. ¿Y sabía lo que estaba denunciando? No, ¿Tenía porque conocimiento vos fíjate técnico una para cosa, opinar de la esto? anteúltima pregunta, después de casi 3 horas y media, fue si había tenido participación, ya sea de distintos lugares desde el punto de vista profesional, con lo que puede llegar a ser alguna obra vial. Sí. El propio tribunal dijo, no, pero esto, ya él se declaró incompetente en esto. O sea, como que no había participado en ninguna, digamos, en ningún diseño de obra vial, ni ningún tipo de tratativa de obra vial. La última pregunta fue, porque todo hablaba del equipo que tenía Lilita Carrió y los diputados, y todos los diputados que de alguna manera estaban en la coalición cívica, y todos colaboraban. La última pregunta fue, bueno, me parece muy bien el trabajo de uno de los abogados defensores, el defensor de Carlos Kirchner. Le dice, me parece muy bien, en todo ese equipo que usted habla, que hablaba, digamos, de 10 diputados por, 10 asesores por diputado, bueno, ¿cuántos ingenieros había? Silencio de radio, dijo, ninguno. Entonces, es muy Pero difícil entonces, ¿cómo analizar... denunciaban? Ellos agarraban, veían, Lázaro Báez le dieron 50 obras, vamos a denunciarlo. No, en algún momento se le escapó y dijo, no, las denuncias que nosotros hacíamos era a través de noticias periodísticas. Bueno, me parece que es poco serio. Sobre todo cuando, digamos, se decía, y lo plantearon, digamos, como que el equipo que analizó las obras, no la analizaron. No analizaron ninguna de las obras. No o sea, vieron- eran denuncias a la marchanta. No vieron los cualquier cosa. expedientes, no saben lo que es una progresiva, no saben lo que es un asfalto modificado, no saben lo que quiere decir, por ejemplo, un relevamiento previo para tener los valores que se necesitan en cuanto a movimiento de suelo. Es imposible, digamos, porque digamos estaban comparando Pero qué peras con vergüenza, manzanas. Qué vergüenza. No, sí, yo creo que En esos términos hay que decirle a la gente, fueron prácticamente todas las denuncias de Lilita Carrió fueron con este nivel de desconocimiento de los temas que estaba denunciando, que está contando Fatala. Sí, en este caso es mucho más grave, porque quizás en otras causas vos podés llegar a tener resquicios que te dan las profesiones, digamos, de características, como abogados, o lo que podría llegar a ser algún tipo de vericueto desde el punto de Pero vista esto es legal. totalmente En técnico. este caso, desde el punto de vista técnico, no. Abel, tenemos que cerrar. Gracias por haber venido. No, gracias Vamos a ustedes seguir. por invitarme. Sigue el juicio, así que lo estamos siguiendo atentamente y veremos dónde termina. Entendemos que va a haber una decisión lógica, esperemos. ¿no? Bueno, muchísimas Esperamos todos, gracias. Gracias. Señores, pausa y ya nos despedimos.